Argentina, en toda la América, en todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cántame unos versos. Que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para quien nos sintoniza por primera vez, mi nombre es Juan Carlos González, esto es Radio Antares, AM 1650, una radio de la familia. Hoy, en el programa de hoy, vamos a entrevistarnos con Sebastián Miranda, profesor de Historia, que ya lo tengo en el aire, creo, ¿no? Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Sebastián fue echado del colegio, de un colegio cristiano, supuestamente cristiano, el colegio Esquiú, por haber escrito un libro. Pero más que por haber escrito un libro, por pensar. ¿Es así, Sebastián? Mira, el día miércoles pasado se me comunicó la decisión a través del abogado del colegio de que, yo digo las palabras textuales, él dijo que yo tenía un perfil mediático sobre temas sensibles, que no cuestionaban lo que pensaba, pero que el colegio no coincidía con ese perfil mediático, refiriéndose, bueno, a las publicaciones mías sobre la década del 60 y el 70, y cuando yo les contesté que yo antes de aceptar el cargo, cuando yo ya estaba nombrado, pero yo todavía no había aceptado, les di esas publicaciones y le dije, miren, imagínense, yo soy licenciado en Historia, profesor de Historia, con lo cual para mí escribir sobre cualquier temática, contrastando posiciones, mostrando documentación, es algo propio de la ciencia mía, pero de todas formas al colegio le dije, escribo sobre estos temas, yo les pido que antes de confirmarme en el cargo, lean los escritos míos y ver si están de acuerdo o no. Ellos lo leyeron, es más, me dijeron que valoraban mi sinceridad, porque si no el colegio no se enteraban. Incluso el libro del coronel Seinelin, antes que estuviera publicado, lo leyeron en formato PDF, yo se los entregué para que lo vean, y bueno, me dijeron que al contrario, que era un punto a favor porque valoraban mi sinceridad. Eso me hizo renunciar a otro cargo en otro lugar, tomar este cargo, y el miércoles me comunican esta decisión. Cuando yo les contesto esto, la verdad que no sabían qué contestarme, y una de las personas que estaba en esa reunión me dice que yo no había pedido autorización para presentar el libro de Seinelin, que esta presentación se hizo en un ámbito totalmente ajeno al colegio, en otro lugar, ni siquiera dando información al colegio. Yo dije, ¿desde cuándo para uno hacer una actividad académica en el ámbito particular tiene que pedir autorización al colegio? Y me dijeron que debía haberla pedido, lo cual me parece completamente arbitrario, porque uno, la vida, digamos, de uno fuera del colegio, y más que es una actividad académica, no es una actividad inmoral ni nada por el estilo, me pareció desubicado. Pero bueno, sin más, dijeron que ellos consideraban que eso iba por los intereses del colegio. Yo le dije, bueno, que me dejaban en la calle con 3 hijos, y realmente no les importó en absoluto, y me dijeron que o me despedían o renunciaba. Qué cosa extraña, ¿no? Llegó el telegrama de despido. Qué cosa extraña, digo, porque el colegio, yo estuve tratando de buscar los antecedentes del colegio, su historia. Fue un colegio que se creó en 1957 precisamente para, según expresa el mismo colegio, para difundir el pensamiento cristiano. Sí, yo me pregunto, uno no entiende porque además, en definitiva, a ver, no fue ni siquiera una actividad política o eso, pero dentro de un sistema democrático, el hecho de poder agarrar y difundir las ideas, pero en este caso ni siquiera te diría que son ideas, sino que lo que es una investigación, es decir, yo soy profesor licenciado en Historia, así que no solamente es de vocación, sino que tengo el método para hacer el trabajo. Y sobre estos temas que son especialmente polémicos, o que han dado lugar a controversias, y eso, bueno, uno lo que trabaja es con contraste de documentación, o sea, es un trabajo realmente serio.
que ellos lo hayan leído, me hayan dicho que sí, y posteriormente me vengan con esto, después de haber renunciado, yo tenía un muy buen trabajo, estaba de director en otro colegio, en el cual además en este otro trabajo nunca me hicieron problema, se trabajaba en un clima de libertad, cuando incluso yo escribía un libro, la directora general lo leía, se sentaba conmigo, después intercambiamos opiniones, es decir, lo que creo que corresponde a un sistema maduro, un sistema democrático, y en este caso, realmente la noticia no la puedo entender realmente, no la puedo entender Lo porque... que no se puede entender es que te persigan por pensar, por pensamientos, por expresar pensamientos, Y hoy en día, aparte, hay una realidad también, es decir, antes era muy difícil el acceso a los medios. Hoy en día, en cualquier momento, se hace una entrevista, se hace la presentación de un libro y eso se sube a las redes. Entonces, lo mediático no es que uno está en los canales masivos de televisión, que también debería poder estarlo sin que eso significara un problema para nadie. Pero por supuesto, porque precisamente hay un artículo en la Constitución Nacional que dice que todo hombre tiene que puede expresar sus ideas a través de la prensa, si no me equivoco, el artículo 14 bis. Exactamente. ¿Por qué entonces es censurable poderse expresar, poder expresar pensamiento? Me parece una cosa de locos y además me parece una cosa terriblemente traída de los pelos, más si proviene de una institución que se supone es católica. Digo supone porque hoy muchos colegios que se dicen católicos en realidad son laicistas, no católicos, porque no expresan pensamiento católico, ¿no? En el caso tuyo me parece un disparate, pero además me parece un disparate desde el punto de vista democrático, porque vivimos en un país que tiene se supone un régimen democrático y nadie puede ser ni debe ser perseguido por lo que piensa o lo que dice. Exactamente. Así que bueno, contanos un poco cuáles son las atrocidades que dice tu libro, como para que tomen semejante Mira, de las disparatada mías, medida. hay 2 libros que son estrictamente sobre el conflicto de Malvinas. Después hay 4 que son, uno sobre lo que fueron los sucesos de la Tablada, con análisis especialmente de todo lo que fue la cuestión política detrás del ataque, y hay 3 libros directamente sobre la temática de la subversión, que para que te des una idea, en plena etapa de kirchnerismo, en el cual se mostró una visión tan parcializada de la historia, sobre la década de los 60 y los 70, yo lo que hice fue trabajar como es la tónica en la mayor parte de mis libros, te diría en todos, con documentación. Y son libros que tratan sobre el accionar de la subversión, sobre el terrorismo, pero en el cual una proporción de un 70-80% de la documentación utilizada es la de las propias organizaciones armadas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Cronología del Terror, que es uno de los títulos, los primeros ataques que hubo de organizaciones que podríamos llamar de izquierda en la Argentina fue a fines de el siglo XIX, durante los gobiernos de la generación del 80, que fueron los anarquistas, que protagonizaron 7 intentos de asesinato de presidentes. Desde eso hasta el 2007, con las publicaciones de las organizaciones armadas, uno va periodo por periodo y son tablas en las cuales está el año, el mes, el día, la acción armada, la organización que la realizó, y abajo, en el 80% de los casos, está la cita de la organización armada reivindicando el ataque. Es decir, es documentación que es, ¿cómo te puedo explicar? No es irrefutable, porque no es que uno dice, bueno, a ver, el proceso planteaba o el gobierno onganía la acción de tal grupo armado, la acción de montones. No, acá es una de las características de estas organizaciones, es que lo que querían hacer era dar publicidad a sus actos. Entonces están que hoy en día son de acceso a través de medios digitales, en Evita Montorena, El Hombre Nuevo, Estrella Roja, El Combatiente, están todas las publicaciones en las cuales ellos reivindican esas acciones. O sea, ese es el estilo de los libros. Ese libro lo han pedido de Alemania, Estados Unidos, para investigar ese periodo de la historia nuestra, y esa es la misma temática que utilizo en Orígenes y Formación de las Organizaciones Armadas en la Argentina y en la guerra contra el terrorismo en la Argentina. Están hechos sobre la base de la documentación emitida por estas organizaciones. Cuando campeaba esa visión de que eran jóvenes idealistas que luchaban por un sistema democrático, cuando uno va a los documentos, uno se encuentra con una cosa completamente distinta. Entonces esos libros fueron... no solamente por lo que vos relatás ahora, figura en tus libros, sino porque además por las mismas publicaciones de ellos. Es que la mayor parte de la documentación proviene de esas organizaciones. Después
hubo un proceso que fue realmente atroz, pero atroz de tergiversación de la historia. Pero cuando uno va al método histórico, yo me dedico a las organizaciones armadas, ¿por qué? Porque básicamente creo que toda la cuestión de lo que ocurrió durante el proceso de reorganización nacional, ya hay mucho publicado, pero había un vacío en ese aspecto. Estaban los libros de Márquez, los de Acuña, algún libro de Agustín Laje, y no había mucho más. Bueno, Entonces, yo fui 30 años la persona que llevé el archivo de Carlos Manuel Acuña. Claro, exactamente. Así que sé de lo que estás hablando. Lo que pasa que, bueno, hay toda una acción por la transgiversación de la historia, que no es nueva en la Argentina. Por otro lado, porque lo mismo sucedió después de Caseros con la historia argentina. Exactamente. Los triunfadores de Caseros nos contaron una historia que le venía como anillo al dedo a la masonería, porque era quien estaba detrás del triunfo unitario, y la que estuvo en vigencia durante muchísimos años, porque del año 1852 a 1843, que se produce la revolución del GO, la masonería manejó el poder desde el gobierno o desde los ministerios, desde los intereses de la República Argentina. Y entonces escribieron una historia que era conteste a esa posición. Sí, lamentablemente, o sea, también hubo un proceso en ese aspecto de persecución. Recuerdo lo que le pasó, por ejemplo, a un historiador que incluso era liberal y pertenecía a la propia masonería, como era Adolfo Saldías, cuando él publica la historia de la Confederación Argentina, que sale primero con el título de la historia. Exactamente. El hombre es perseguido y el hombre trabajó con los 8 baúles de documentación que Rosas se lleva cuando va al exilio en Gran Bretaña. Bueno, acá parece que lo que no se analiza, si lo que uno dice está bien o está mal, es cierto o no, y llegado el caso es como propio un sistema democrático debería dar lugar a un debate, un intercambio con altura, con madurez y con seriedad, sino que automáticamente, como el tema es polémico, directamente en este caso se decide separarme del cargo. Y a mí me dejan en la calle con 3 hijos, la realidad es esa. Sí, la realidad es que... Tenía un trabajo estable, tenía un cargo, tenía un buen sueldo, podía vivir bien, y hoy en día me encuentro buscando trabajo. Bueno, lamentablemente la historia de los últimos años de la República Argentina se ha asignado por la persecución de quienes buscan hallar la verdad, buscan defender la verdad. Cuando alguien como vos se preocupa en escribir un libro y documentarlo buscando la verdad, bueno, es perseguido porque lo que se busca es instalar un relato, instalar una mentira sobre la historia que lleve agua al molino de lo que, entre comillas, podemos denominar democracia, esto que yo denuncio permanentemente, que es un sistema de una democracia fraudulenta. Porque... Sí, aparte parece que hay temor cuando la base de un sistema educativo debería ser el debate, que ni siquiera uno estaba llevando adelante ese debate dentro de la institución, sino que uno lo que hizo fue publicar notas para que la gente agarre y conozca lo que ocurrió con la debida documentación, con la debida seriedad. Bueno, parece que esto en este país no se puede. No, mira, estás hablando con alguien que durante más de 30 años fue despedido de varias radios, de varios medios, me sacaron micrófonos por decir estas cosas, porque uno debe de... Más siendo cristiano, yo me reconozco como un hombre cristiano, un hombre católico, y debo servir a la verdad, porque toda verdad proviene de Dios. Y la verdad histórica hay que defenderla, porque es relativo a quiénes somos, de dónde venimos, qué somos. Yo pertenezco a una familia muy antigua en la tradición argentina, muy antigua, y que hay en mi familia algunos que se dedicaron a escribir, unos fueron historiadores, otros fueron militares, otros fueron comerciantes, pero yo he mamado desde la cuna el amor por la verdad y por mi patria. Entonces, defender la verdad es defender a la historia argentina, defender la patria, defender los valores, defender la tradición. Y de ninguna manera podemos aceptar quienes amamos nuestra patria ser combatidos por expresar los hechos claros, la verdad, con documentación, con testimonio, con
buscando nada más y nada menos que la verdad no para nosotros, sino para nuestros ciudadanos, para nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros descendientes, porque en realidad no se puede construir sobre la mentira. Cuando alguien construye sobre la mentira, está construyendo sobre la arena, en una playa. Lo que construya inevitablemente se va a venir abajo. Por eso que aquella historia que comenzó a partir de 1852, después se derrumbó con el revisionismo histórico. Y bueno, y esta mentira de los años 70 forzosamente va a un revisionismo, porque personas como vos, como yo, como Carlos Manuel Acuña y como tanta gente se niega a aceptar una mentira que sabe que es una mentira, porque sencillamente yo lo he vivido todo eso, porque tengo la edad suficiente como para haberlo vivido. Y entonces no me puedo comer el caramelito que me vengan con un relato a querer cambiar la historia y justificar cosas políticamente que son injustificables. Exactamente, ¿no? Y bueno, dentro de un sistema democrático la verdad que esto no se comprende, se comprende en absoluto. Pero así bueno, tenemos hoy que se han convertido los asesinos en jueces y fiscales, y los que combatieron para sostener la continuidad histórica, para sostener la ley, para sostener la Constitución, están en cana. Esa es la realidad. Muchos de los que hoy ocupan bancas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación, que ocupan lugares en los escritorios, en los estrados judiciales, en las fiscalías, han sido terroristas. Y bueno, ellos son los que sostienen este relato, esta mentira, esta verdadera historia de la frustración argentina. Sí, lamentablemente es así. Pero bueno, hay que combatir, hay que ponerse de pie y combatir por la verdad, por la justicia, por la verdadera justicia, porque la verdadera justicia, como sostenemos siempre, proviene de Dios. Así que vamos a hacer un pequeño cortecito, te pido que te quedes en línea y seguimos conversando. En toda la Argentina, en toda la América, en todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cántame los versos. Está usted escuchando Que no te la cuenten más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa, días martes de 16 a 17, por Antares, la emisora de la familia. Bueno, estamos de vuelta. El teléfono para comunicarse con nosotros, si alguien quiere opinar, es el 2076-7424. Repito, el 2076-7424. Seguimos con el profesor Sebastián Miranda. Yo quería señalar en este punto de nuestra charla, Sebastián, porque lo suelo hacer siempre, que defender esto no es defender el proceso de reorganización nacional, es defender la verdad, porque si bien el proceso de reorganización nacional fue muy malo, muy perjudicial para la República Argentina, hay que separar lo que fue el proceso que nos sumergió en este sistema de toma de deuda para financiar déficit, lo que es realmente llevarnos a una esclavitud, a la usura internacional. Hay que diferenciar eso de lo que fue la lucha antisubversiva, porque en los años 70 la única obligación que tenían las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad era combatir la subversión, por mandato constitucional y por el decreto aquel presidencial que firmó la expresidente de la Nación, decreto que yo siempre digo que, porque conozco bien el tema, había redactado Juan Domingo Perón. Lo dejó en la panera porque no alcanzó, porque se murió,
pero él había redactado ese decreto ordenando la persecución después de la subversión, después del atentado de Azul. Claro, está la famosa carta que él envía, bueno, y después cuando dice directamente habla de exterminar estos psicópatas. Exactamente. Yo en algún momento, conversando con el Tata Joffre, hablamos de esto. El Tata, si bien no coincide plenamente conmigo, pues tenemos algunas diferencias, él certifica esto, dice que sí, que efectivamente fue así. Sí, totalmente, porque bueno, está la documentación, que es realmente lo que tenemos que trabajar nosotros los historiadores con documentación, no con otra cosa. Exactamente, porque lo único que vale es eso, es la documentación. Cuando alguien habla por hablar y dice o inventa, porque yo tenía un amigo mío periodista que me decía siempre que el papel aguanta lo que le escriba. Exactamente. Y hay muchos relatores, repetidores de otros relatores que hacen y se dicen historiadores y en realidad no son historiadores, son repetidores de otros repetidores que repiten a quien repitió. Y entonces eso no es historia. Historia es cuando alguien se dedica a investigar, a tener la documentación, a probar con documentación los hechos sucedidos y no a imaginar un relato y contar un relato conforme le convenga a su posición política, a su posición ideológica. Una pregunta que te quiero hacer, que siempre le hago a todos, es ¿por qué se enseña tan poca historia hoy en la República Argentina en los colegios? Mira, el sistema nuestro en general educativo está totalmente desarticulado, está destruido, está desorganizado. Yo creo que, bueno, es la falta de enseñanza de la historia, así como en su momento nosotros hablamos de todo lo que fue la cuestión que vino después de Caseros. Creo que uno de los pocos aspectos en materia histórica positiva que tuvo un personaje como Mitre, cuando él estudia la historia de San Martín y Belgrano, fíjate lo que es la visión de él, que él creo que se equivoca en cuanto a elegir solamente algunos próceres y otros directamente lo descarta, ¿no? Pero él lo que quiere es en una Argentina que estaba con una inmigración que iba llegando al país, es justamente construir una identidad común, porque como en toda organización humana, desde una familia, la más sencilla como una familia, hasta la más compleja, lo que se necesita es una identidad y a nosotros muchas veces nos une, uno se tiende a unir con la gente que tiene afinidad por distintos motivos. Y la historia es lo que le da afinidad, lo que le da unidad a un país, lo que le da identidad a un país. Yo creo que la falta de hincapié en la enseñanza de la historia tiene que ver con eso, que la Argentina hoy la vemos que no tiene identidad y no hay un proyecto de país, no hay un proyecto común, no hay algo que nos haga sentir unidos. Yo creo que fíjate que una de las pocas causas que nos hace sentir unidos la han cascoteado a más no poder, que fue la causa de Malvinas justamente. Entonces yo creo que una forma de destruir lo que es el espíritu de un país es negarle la historia o tergiversársela, es quitarle lo que le da fuente de orgullo, lo que le da fuente de dignidad, lo que nos da esos elementos en común que nos hacen actuar en equipo como debe ser en un país. Fíjate que la Argentina es un país lleno de excelentes individualidades, quizás en la selección de fútbol es un reflejo de eso, pero después no logramos trabajar en conjunto. Y yo no sé si atribuirlo a un plan o algo por el estilo, como parecen sino las teorías conspirativas, pero no lo entiendo. Historia argentina se tenía que enseñar desde primero a quinto año, haciendo hincapié en los arquetipos, en los modelos, en las personas que tienen valores que hay que seguir, y de eso no ha quedado nada. Entonces tenemos una sociedad en la cual interesa fundamentalmente lo material, se lava vaciado de lo espiritual, y en eso el hecho de quitar la historia como materia, como una de las materias más importantes, creo que tiene mucho que ver. Habría que preguntarle a los que hacen los planes educativos, ¿no? Si lo hacen porque les interesa esencialmente una educación basada en lo que es la generación de riqueza material, o hay otro interés. Bueno, la cultura nuestra ha estado manejada por los círculos gramscianos permanentemente. Vos sabés que, mira, yo luché contra esto allá por 1983, yo trabajaba en un diario importante de la Argentina, ahí comenzamos a trabajar con Carlos Manuel juntos, y luchamos contra lo que fue el Congreso Pedagógico. Sí, bueno, un gran ejemplo de lo que ahí comenzó toda esta reforma, que a pesar de haber perdido el Congreso Pedagógico, las instrumentaron igual.
las instrumentaron igual, y los gobiernos que vinieron detrás de aquel gobierno de 1983, para mí muy nefasto para la República Argentina, porque fue donde comenzó toda esta aquelarre moral en la Argentina. Fue el gran prostituyente del sistema democrático argentino, fue Raúl Alfonsín para mí. Cuando comenzó todo esto, nosotros veíamos que las medidas que se habían rechazado en el Congreso Pedagógico se aplicaban igual, se iban aplicando igual. Y a través de algunos amigos que trabajaban en el Ministerio de Educación, nos informaban que esos planes que se habían elaborado para aplicar después del Congreso Pedagógico, como fracasaron, igual se fueron imponiendo y se fueron metiendo dentro de la reforma educativa que Alfonsín decía que era de la época de las carretas, y que promovía golpes de Estado, una cosa de locos, porque en realidad nosotros en aquella época, los que fuimos formados en aquella escuela, egresábamos del colegio secundario, y teníamos un conocimiento muy amplio. Aquella educación nos daba la posibilidad de trabajar como lo hice yo, de trabajar después en el periodismo, sin haber hecho una carrera universitaria, porque teníamos un nivel tan amplio de conocimiento que eso nos permitía poder iniciar un trabajo como el que hice yo a través de distintos medios y llegar a hacer lo que profesionalmente fui. Pero esta educación, un chico que egresa del colegio secundario es prácticamente no sabe interpretar un texto, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe redactar. Es una educación muy deficiente. Sí, lamentablemente sí ha ido a nivel educativo, sí. Y la no enseñanza de la historia en los colegios primarios, secundarios, que hoy rige, es para despersonalizarnos, precisamente para lo contrario de lo que vos decías, que servía la historia, ¿no? Entonces, en lugar de educar ciudadanos, lo que educan son habitantes, que no es lo mismo. Y despersonalizados que no tienen identidad nacional, no tienen identidad cultural, se ha desculturizado la educación, se ha totalmente desmantelado esto, y entonces los pibes que egresan del colegio secundario no saben dónde están parados, no saben quiénes son, no saben si tienen identidad o no, y quieren parecerse a otros, pero no se parecen a sí mismos, a lo que en realidad son. Casualmente ayer, hablando con mi nieta que tiene 9 años, yo le decía que, porque estaba viendo un programa en YouTube precisamente sobre las tradiciones argentinas, y ella me miraba y me dice, pero abuelo, vos, le digo, no te equivoques, le digo, yo soy un gaucho. Le digo que me he visto de esta forma, me he visto como ahora, como vestimos ahora, por usos y costumbres, pero que en realidad sigo siendo igual que esos que estás viendo ahí, porque son gauchos. Y vos también, vos sos una paisana igual que la paisana que estás viendo ahí, porque vos también te vestís de otra forma, pero tenés esa identidad. Nosotros tenemos esa cultura, eso es nuestra esencia y ser. Sí, bueno, la historia es depositaria de gran parte de lo que es la cultura de un pueblo, bueno, y eso lamentablemente se está perdiendo cada vez más, ¿no? Y lo que se da en muchos casos tergiversado, bueno, como en este caso, sin posibilidad de un debate, de un intercambio de opiniones, cosas, bueno, básicas de un sistema educativo maduro, ¿no? Exactamente. Lamentablemente nos han deshojado la educación, la desarmaron. Hicieron esto, que para que nos parezcamos a otros, pero que no seamos nosotros mismos. Una cosa realmente terrible, porque cuando uno lo mira desde el punto de vista de cuál va a ser el resultado de esto en varias generaciones más, vamos a tener un país totalmente manejable, totalmente maneable. Yo lo comparaba con lo que fue la reconquista de Buenos Aires, ¿no? Lo que animó a la gente a tomar las armas y a defender una ciudad como la ciudad de Buenos Aires contra el ejército más poderoso
que había en ese momento en la Tierra. Y cuando uno analiza y ve cuáles fueron las consecuencias de ello y qué es lo que pensaban los propios ingleses que habían desembarcado en Buenos Aires cuando relataban al almirantazgo británico que Buenos Aires se había transformado en un fortín inexpugnable en cada esquina de la ciudad, y ver si nos sucediera algo parecido hoy, yo creo que la gente saldría a la calle a aplaudirlos, Sí, y aceptar que nos dominaran. ¿Qué diferencia que había con aquella gente que no tenía los 200 años de historia que tenemos nosotros? No los tenía, pero sí tenía una fuerte identidad, una fuerte identidad que después produjo lo que fue la independencia, que en realidad no fue, como dicen algunos historiadores, producto de las ideas de la Revolución Francesa o producto de la influencia de la masonería, sino fue un pueblo que llegó a la adultez, como llega un joven y quiere separarse porque quiere formar su propia familia, y así nació la Argentina. Pero teníamos una fuerte identidad, sabíamos quiénes éramos, sabíamos lo que queríamos. Y hoy lamentablemente cuando uno compara, cuando ve expresarse la gente y ve hablar a la gente, la gran diferencia. Yo con mi amigo Carlos Manuel Acuña, que vos nombraste, teníamos grandes diferencias. Yo soy de familia rosista, él era de familia unitaria, él era descendiente de la mano derecha de Lavalle, era descendiente de Ezequiel Ramos Mejía. Yo soy descendiente de un hombre que fue el único custodio de Juan Manuel de Rosas cuando se retira del campo de batalla. Teníamos enormes diferencias sociales, políticas, pero teníamos, cuando él falleció, los amigos de él me decían, ¿cómo te quería, Carlos Manuel? ¿Por qué te quería tanto? Porque sabíamos los dos que teníamos una misma identidad. Y defendíamos la misma identidad, defendíamos las mismas cosas, defendíamos la argentinidad, defendíamos nuestra pertenencia histórica, a pesar de nuestras diferencias, que las teníamos y muchas. Pero el mismo Carlos Manuel, poco antes de morir, me reconocí, me decía, Juan Carlos, dice, vos me llevaste a cada lado, y la gente a la que me llevaste me quería. Dice, una cosa que a mí me causaba, porque él era un gorilón, pero había mucha gente dentro del peronismo que lo quería. Lo quería por lo que él expresaba, porque expresaba la defensa de la identidad nacional, expresaba la defensa de los valores, de la tradición, de nuestra historia, de nuestra cultura. Y eso es lo que nosotros somos y es lo que tenemos que defender. Y me alegro que vos hayas sido echado, no porque te hayas quedado sin trabajo, que me duele muchísimo y espero que prontamente puedas tener otro trabajo. Pero sí por haber defendido lo que defendés, porque lo que hay que defender es la verdad, es la historia. Lamentablemente esto no debería pasar, pero bueno, de eso no hay duda, porque bueno, los trabajos míos que lo acreditan la forma en que lo he hecho, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, bueno, estas cosas pasan en nuestro país. Bueno, espero juntarme con algún material que hayas escrito, porque me va a interesar mucho leerlo, porque soy un amante de la verdad. Me gusta. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por contactarme, por generarme este espacio en el programa. No, acá esta es tu casa. Cuando muchas quieras gracias. Ya te voy a invitar para que vengas a hablar de otra cosa, para que vengas a hablar de lo que tenés escrito, y no de esto tan amargo que ha sido que te hayas quedado sin trabajo por defender esto, la verdad. Perfecto, bueno, muchas gracias, Sebastián, te mando un gran abrazo y ya nos vamos a ver, ya nos vamos a comunicar de vuelta para que vengas acá hasta el estudio de la radio y podamos hablar de historia. Dale, perfecto, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Vamos a un cortecito y volvemos. En toda la Argentina, en toda la América, en todo el mundo, escuche por www.am1650antares.com LRI 227 Radio Antares, la emisora de la familia. Vidalita gaucha, Vidalita, cántame los versos. Está usted escuchando
Que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia. Primero. Criollita santiagueña, morena linda, por vos cantan los llanos, sus vidalitas santiagueñas. Por vos cantan los llanos, sus vidalitas santiagueñas. Criollita de mis pagos, negra pestaña, flor de los chañarales de la mañana santiagueña, flor de los chañarales de la mañana santiagueña. Otros han de alabar a la donosa de la ciudad, guarmicita del campo para tus tardes te quiero dar. Estás tan vitalista como tus ojos santiagueña. Bueno, segunda. Cuando vas a traer agua de las represas, endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda, por vos cantan los llanos, tus vidalitas santiagueñas. Por vos cantan los llanos, tus vidalitas santiagueñas. Otros han de alabar a la donosa de la ciudad, guarmicita del campo para tus tardes te quiero dar. Estás tan vitalista como tus ojos santiagueña. Está usted escuchando Que no te la cuenten más. Un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista. Por el periodista Juan Carlos González Costa. Días martes de 16 a 17. Por Antares, la emisora de la familia. Bueno, estoy de vuelta. Quería hablar un poquito del atentado de Sri Lanka, ¿no? Donde murieron 321 cristianos y más de 500 mutilados, heridos. Este atentado se lo atribuye la Hermandad Musulmana a través de una organización que les responde propia de Sri Lanka. En verdad la cristiandad está siendo atacada y está en guerra. Estamos en una guerra los cristianos. Una guerra que nosotros no iniciamos, pero una guerra en la que tampoco nos defendemos, pero una guerra al fin, porque
muchísimos cristianos a lo largo y ancho del universo, del mundo, están siendo asesinados. Si miramos las noticias, hay que buscarlas muy bien porque no hay muchos que las publiquen, que vienen de países africanos, como Nigeria, por ejemplo, donde hay muchísimos brutales crímenes contra iglesias católicas, contra cristianos en general. En esto se inscribe también los atentados en Francia. En el año 2017 hubo más de 878 atentados a iglesias, particularmente iglesias católicas. En el 2018 hubo 1.062 atentados, sin contar el incendio en la Catedral de Notre Dame. Nosotros vamos a difundir una grabación que me enviaron por medio de un sacerdote en el que habla muy claramente, que explica por qué nosotros tenemos que creer que esto ha sido un atentado en la Catedral de Notre Dame, porque todo lo indica así. Todo lo indica así. Me refiero a estas grabaciones del padre Justo Loufedo, y la vamos a pasar para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo. Es muy interesante lo que él dice, el análisis que hace y el porqué de estos atentados. Bueno, sé que algunos han escrito, han hablado, bueno, más bien escrito sobre el tema del incendio de Notre Dame de París. Yo quería hacer algún aporte con esperanza de que sirva. Pasaron algunos días, ya se apagaron las llamas y yo creo que es tiempo de reflexión. Bueno, ¿qué realmente ocurrió en Notre Dame de París? La versión oficial es que fue un accidente, que no consta que haya sido un atentado. Pero los hechos hablan otro idioma. En 2017, estos son datos del Ministerio del Interior de Francia, hubo 878 atentados contra iglesias y templos cristianos. Repito, 878, y la gran mayoría contra iglesias católicas. En 2018 fueron 1.062 los actos vandálicos anticristianos, siempre en Francia. En la semana del incendio de Notre Dame, habían incendiado 12 iglesias, una de ellas, la de Saint-Sulpice, es la segunda mayor en París, y le pusieron fuego el domingo 17, una semana antes. En Nîmes, en Notre Dame des Enfants, pintaron una cruz con excrementos humanos, saquearon el altar y el sagrario, robando hostias consagradas que luego fueron encontradas en la basura. En Dijon fue profanada la iglesia de Notre Dame. Atención, siempre de Notre Dame, es decir, Nuestra Señora. Derrumbado el sagrario y las sagradas formas tiradas y pisoteadas. En la banlieue, es decir, la periferia de París, fueron también ataques sacrílegos. Y en todo aparece no la espontaneidad, sino una sincronización en todos estos ataques. Esta es la primera observación que nos hace más que sospechar que lo de Notre Dame de París fue un incendio intencional. Otro elemento de fuerte sospecha, al menos para mí, para muchos creo, por no decir de certeza, fue la reacción de los medios. Por ejemplo, el entrevistador de Fox News, cuando el entrevistado, hablando del incendio, intentó tímidamente avanzar la posible hipótesis que fuera un atentado, de inmediato y pero muy bruscamente, no bruscamente, lo cortó. Y el que hacía la entrevista, y diciendo que no era el propósito avanzar sus posiciones. Fue tan tajante, hay un vídeo sobre esto, vale la pena escucharlo y verlo, está en inglés, que hace pensar que tenía órdenes estrictas de decir que todo había sido accidental. En realidad fue una consigna de los medios, de todos los medios, porque antes de que las autoridades dijeran algo, antes de las investigaciones, ya estaban todos diciendo, eran contestes unánimes, diciendo con la catedral aún en llamas que se trataba de un accidente. Otro tema, las iglesias de Francia pertenecen al Estado, no pertenecen a la Iglesia Católica. La Iglesia tiene el usufructo
la tenencia, digamos, pero no tienen la posesión. Siendo para el Estado Notre Dame, que es la segunda iglesia más visitada de la cristiandad, segunda solo a San Pedro, siendo monumento nacional, ¿por qué no tenía medidas de seguridad como la tienen los museos, por ejemplo? No tiene detectores de humo, ningún otro dispositivo. ¿Por qué? El templo estaba en restauración y la firma que lleva a cabo los trabajos dijo que no había ningún inflamable. Por tanto, ¿de dónde vino el fuego? El gobierno dice de un cortocircuito. Bueno, es de no creer esto. Ahora pensemos en otro aspecto. Vamos a ver al aspecto religioso. El incendio ocurrió al inicio de la Semana Santa. Y más aún, durante el sacrificio eucarístico, en la iglesia más importante, uno de los templos góticos más antiguos, una iglesia que se puede decir emblemática para la cristiandad, para los católicos, además de los más góticos más antiguos, es un esplendor del medioevo, la era de la cristiandad, dedicada además a la Santísima Virgen, como las otras mencionadas. ¿Os acordáis? Decía Notre Dame, la Virgen. La mayor parte bajo la advocación de María. Nada de esto es por casualidad. Primero, porque el punto más alto de la cristiandad se sitúa en la Edad Media, que coincidió con la mayor exaltación a la Madre de Dios, a quien se le dedicó la mayoría de las catedrales e iglesias, es decir, los más bellos templos a Dios. Francia, la hija mayor o primogénita de la iglesia, fue en esto la que más descolló. Las catedrales góticas son monumentos erigidos a Dios en los que la piedra, signo de la firmeza, de la solidez de la fe, por obra de la gracia sobrenatural que inspiró aquellas obras, pudo elevarse, contradiciendo su propia naturaleza, elevarse al cielo. Esos fueron los templos que todos alzaron, porque a todos pertenecía, porque a todos los mancomunaba una misma fe. Ricos y pobres, nobles y plebeyos, clérigos y seglares. Es toda una sociedad que hizo las catedrales. Iglesias que necesitaron más de un siglo, a veces más de dos, para terminarse. Esas magníficas, inigualadas iglesias de piedra, rematadas en pináculos, flechas, agujas de campanarios alzadas como una oración perenne, eso fueron. Iglesias en las que en su interior se ilumina la penumbra con los colores de sus vidrieras que se van moviendo durante las horas del día. En ellas todo habla de belleza, por tanto de cielo. Y afuera quedan las gárgolas, los monstruos infernales que son expulsados de la casa de Dios. Esas catedrales son además custodias de apreciadas reliquias, y lo hemos visto en el caso de Notre Dame. Últimamente Notre Dame albergaba, digo últimamente porque antes no era así, una de las mayores reliquias de la iglesia. Antes estaba guardada en la capilla relicario, construida ex profeso por el rey Luis IX, es decir, San Luis, que es la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle era la capilla hecha especialmente, una joya, que está ahí, está cerca de Notre Dame, para la santa corona de espinas. El rey había adquirido esa santa corona de espinas a altísimo precio en Tierra Santa, cuando él estuvo en la cruzada. Y ha ido en procesión, descalzo, solo, con un sayal, en signo exterior y por su santidad también interior de humildad, para que esa corona fuese custodiada en la iglesia para ella erigida. Pues todas esas riquezas, sobre todo de índole espiritual, estaban y están bajo el nombre de María, porque ella es la madre de la iglesia y quien entabla la batalla definitiva contra Satanás. En ella está el cielo, salvando a las almas contra las llamas, pero las llamas del infierno. Por eso no es casual que el ataque más artero haya sido contra Notre Dame de París y que lo haya sido el momento de sacrificio de la misa vespertina. Y el Señor lo permitió, porque si no lo hubiera permitido no hubiera ocurrido. No lo ha querido, pero lo permitió, para dejarnos también una enseñanza. Es un signo profético. Es el mismo Señor que nos llama a que veamos los signos.
estar atentos a los signos de los tiempos. Y el incendio de Notre Dame, es un signo. ¿Y qué signo? El Señor permitió que se mostrase en la iglesia de piedra lo que padece la iglesia por él fundada. El incendio al que está sometida. Y fue precisamente durante la Semana Santa, como dejando ver que estamos en la semana de la pasión de la iglesia. Así se exterioriza lo que nuestros ojos no ven, pero Dios sí ve. La iglesia arde. La fe se ha perdido, esto se percibe no solo estadísticamente por la baja concurrencia de fieles a las misas, sino también, esto lo digo con mucho dolor, por la falta de fe, aún de los que participan de los oficios, y la mayor evidencia es ver cómo se trata a la Eucaristía, sin reverencia, con indiferencia, sin señales ni gestos de adoración. Últimamente nos dicen que en algún lugar, de Sudamérica, pero eso lo vemos en tantas partes, un alto prelado no daba la comunión, pero así directamente a los que se arrodillaban. Pero eso no es una noticia, lamentablemente. Y no hay ningún gesto, ni adoración, ni durante, ni después de la comunión sacramental. Sin Garabandal, la Madre de Dios decía que la copa rebosaba, porque cada vez se le daba menos importancia a la Eucaristía. ¿Qué dirá hoy? Y advertía la Santísima Virgen: debéis evitar la ira de Dios. En Akita, en Japón, el 6 de julio del 73, le dice su ángel custodio a Sor Inés Sasagawa. Se lo dice a las 3 de la madrugada, una hora también que llama la atención. Le dice: el mundo hoy hiere al sacratísimo corazón de nuestro Señor con sus ingratitudes y ultrajes. Y al mes siguiente es la Virgen quien se le aparece a la vidente japonesa para decirle: muchos son los que afligen al Señor. Deseo almas que consuelen para aplacar la ira del Padre de los cielos. Almas que hagan reparación a través de sus sufrimientos y su pobreza por los pecadores e ingratos. Más de medio siglo antes, el ángel en Fátima le pedía lo mismo a los 3 niños. Todos debemos reparar y restaurar a la iglesia. La iglesia de Cristo arde. El 13 de octubre del 73, que es el último mensaje de Akita, justamente el día del último mensaje en Fátima, 13 de octubre, dice la Virgen: si los hombres no se arrepienten y convierten, vendrá un gran castigo, mayor que el diluvio. Las únicas armas serán el rosario y el signo dejado por mi Hijo. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia y se verá a cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos. Y atención lo que dice aquí: iglesias y altares serán saqueados. Este es el indicio de que estos tiempos profetizados están ya aquí. Y sigue diciendo: la iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos con el mundo. Queridos hermanos, la mundanización de la iglesia. No la iglesia elevando al mundo, llevándolo a Cristo, para que el mundo sea redimido y se salve, sino la iglesia haciendo lo que quiere el mundo. Guay con hablar de pecado, de castigo, de juicio, de necesidad urgente de conversión, de salvación. No, de eso no hay que hablar. Se ha cambiado los fieles por el público, y el público hay que contentarlo, decirle lo que le gusta oír, no espantarlo. Ahora somos todos mejores que Dios, más misericordiosos que Él. Eso es cosa del Antiguo Testamento, dicen. No han leído el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dice: si no os arrepentís, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Lucas 13, capítulo 13, versículos 3 y 5. No han leído Mateo 24, el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, ni la segunda carta a los tesalonicenses, ni el Apocalipsis. ¿Qué hablar? La iglesia en llamas son los pecados al interno de ella, el mal que denunciaba Pablo VI,
cuando dijo que por alguna grieta ha penetrado el humo de Satanás. Es el demonio contra la Virgen, contra Nuestra Señora. No es un monumento, un patrimonio de la humanidad lo que arde, sino la casa de Dios. La casa de Dios que se ha convertido en museo, no en lugar de plegarias y de adoración. Es la apostasía en la iglesia. Y pasa lo que pasó con el templo de Jerusalén. Cuando Israel no reconoció al Hijo de Dios, lo rechazó y le dio muerte, Dios abandonó el Santo de los Santos. Se rasgó el velo del ingreso del Santo de los Santos y no quedó luego piedra sobre piedra. Las llamas oscurecen la belleza de la catedral que la fe había erigido. El humo de Satanás, himno vivo de piedra y de luz en alabanza, único en los anales de la historia de la humanidad, Dios eterno entrando en nuestra historia en la plenitud de los tiempos para redimirnos con el sacrificio de sí mismo en la cruz, es ese templo que arde. Y arde precisamente cuando se está celebrando el sacrificio, la misa. Pero ánimo, ánimo, porque junto a la iglesia falsa que apostata, que se vuelve complaciente con el mundo, que desprecia e ignora a Cristo, está la otra, la verdadera, hecha de mártires y de héroes. Es la iglesia del sacerdote que celebraba la misa en Notre Dame cuando estalla el incendio y no la suspende, mientras suenan las sirenas de alarma, ni se van los fieles y tienen que ser desalojados. Es la iglesia del padre Fournier, que ingresa entre las llamas y rescata la corona de espinas y el Santísimo, y solo él, entre las llamas y el humo, bendice en medio de la iglesia con el Santísimo para que el Señor proteja aquellos muros y torres, y el Señor se lo concede. Estos también son signos proféticos. Hemos visto una foto muy elocuente, preciosa, en la que aparece la estatua de la Pietà detrás del altar mayor. Allí está la Virgen del Silencio, sosteniendo a su hijo muerto, sosteniendo hoy a la iglesia de su hijo, entre los escombros y cenizas. Allí está la cruz con su radiante luminosidad, porque la victoria era de Cristo. Allí está el altar donde Jesucristo se hace presente en su sacrificio, en su gloria, en la Eucaristía, en cada Eucaristía. Allí estamos nosotros contemplando a la Madre que nos dice: no temáis, yo estoy aquí con mis súplicas y mi protección. Junto a la cruz María con el pequeño resto. Así es ahora, en estos momentos de la pasión de la iglesia, el resto fiel al Señor junto a María. Qué diferencia escuchar a este sacerdote hablar de la quema de la catedral de Notre Dame con un sacerdote que tuve la oportunidad de escuchar mientras se estaba produciendo el incendio, que dijo: bueno, lo que se quema es solamente un edificio. Bueno, eso hace a lo que está pasando dentro de la iglesia, ¿eh? Una iglesia que es digna de serlo, representante de Cristo en la tierra, y otra que está más interesada en agradarle al mundo y a las cosas del mundo que a Dios y a su Hijo. Bueno, ha sido todo por este martes y los espero el martes que viene, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Adiós. Fue Que no te la cuenten más, un espacio de información con visión nacional, cristiana y humanista, por el periodista Juan Carlos González Costa, días martes de 16 a 17, por Antares, la emisora de la familia.